Bienvenido una vez más acá a su programa En Evidencias. Damos gracias a Dios por permitirnos este momento en este tiempo, el día de hoy, a través de el canal 21, el canal regional del estado Táchira, aquí en el país de Venezuela, y por permitirnos a través de esta plataforma compartir del amor de Dios, ¿sí? A cada uno de ustedes, los oyentes, el que tiene oídos para oír, que oiga. Un día explicamos eso. Hay una manera de escuchar, que es escuchar y estar pendiente de todo el ruido que se hace, y oír es una manera de estar pendiente de lo que el Espíritu habla a la conciencia. La conciencia del hombre es lo que es eterno, porque la conciencia del hombre preexiste desde antes de la creación del mundo, porque la conciencia es la mente de Dios. Entonces Dios incrustó su mente en el hombre, el cual por medio del pecado había olvidado pensar como Dios y pasó a pensar como un hombre caído, y dejó de pensar, vamos a decirlo así, con el amor de Dios, no el amor a Dios, sino el amor de Dios. Hay algo muy importante en esto, porque el amor de Dios es un depósito que tenemos que recordar que está en nosotros. Cuando digo en nosotros, o sea, proviene en el depósito de la conciencia, a lo que la palabra también le dijo, la gracia de Dios que está en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos. Entonces, ese depósito ya está en nosotros, ese depósito es nuestro, nos pertenece. Ese depósito nos lo dio nuestro Abba Padre antes de la creación, antes de cualquier cosa que haya sido formada, vamos a decirlo así, en cuerpo de materia o naturaleza. Antes de todo eso, en el Padre ya éramos espíritu. Eso lo explica, por ejemplo, Hebreos 2:14, que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí? O sea, te está diciendo que por cuanto los hijos, o sea, el Espíritu de Dios en los hijos participó de carne y sangre, y Él también participó de lo mismo en Jesús de Nazaret, participó de este velo. Esto es un velo, ¿sí? Esto no hereda, esto ni carne ni sangre hereda, dice. ¿Por qué? Porque es un velo, es un vestido. El primero que le oí hablar de ese vestido fue a Job, el profeta Job, que dijo, de huesos, de piel y de carne me vestiste y me uniste con huesos y coyunturas, ¿sí? O sea, es un vestido. Por eso decimos, como lo revela la Escritura, que somos espíritus, ¿sí? Somos espíritu, teniendo una experiencia en carne. Por eso se puede hablar de la eternidad. Por ejemplo, el primero que habló de la eternidad fue Jesús en los días de su carne. Lo decía en misterio también. Por ejemplo, le dijo a los judíos, le dijo, Abraham habló de mí, él me conoció. Y luego les dijo, yo soy antes que Abraham, ¿sí? Y físicamente o históricamente Abraham había participado en la historia de la vida alrededor de 700, 800 años antes de que Cristo estuviera diciendo esas cosas, ¿sí? Entonces los judíos, ¿sí?, que no conocían estas cosas, le decían, si tú no llegas a 50 años ni siquiera, ¿sí?, y vas a decir que eres mayor que nuestro padre Abraham. Entonces le decía, sí, soy mayor que él. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que él no era carne, que él era el espíritu, que Dios estaba participando en carne sí, pero que Dios es espíritu. Y lo que él hablaba es la sabiduría. Por eso, cuando usted habla de parte del espíritu, Dios tiene que usar un cuerpo para darle palabras que comuniquen lo que el espíritu está diciendo, ¿sí? Entonces, así se comenzó a hablar de la eternidad. Y así ahora es en nosotros. Cuando tú recibes el evangelio de la verdad, que es el evangelio que se le fue dado al apóstol Pablo en el tercer cielo,
el cual él le llamó el evangelio de la incircuncisión, usted recibe ese sello del Espíritu Santo eterno, que es la promesa, ¿sí? Eso lo hemos hablado, que durante 2000 años, después de que Pablo fue quitado, más o menos 1940 años, había entrado la apostasía, y la apostasía traía un espíritu diferente. Toda la humanidad había recibido un espíritu diferente, no el espíritu de la verdad que habla el apóstol Pablo. Por eso la mente de Cristo abrió nuevamente el entendimiento, o lo alumbró para ver lo que él escribió. ¿Y por qué decimos que solo Pablo predicó el evangelio de la verdad? Porque a él le predicó Jesucristo en toda su gloria, después de haber resucitado, haber sentado en toda su gloria como Padre, y se le apareció camino a Damasco, lo arrebató al tercer cielo y le predicó, le enseñó la verdad del nuevo pacto, el evangelio eterno, ¿sí? No se le había dado a ningún hombre, ni desde Adán hasta Pablo solamente. Es un privilegio el que tuvo Pablo, claro, un privilegio delante de Dios, pero delante de los hombres sufrió mucho. Dijo que por todos lados recibía peligros de ladrones, de hermanos falsos, de peligros de animales, de fieras salvajes, y todo a causa del evangelio, porque todo tenía que hacerlo un recorrido a pie o en algún animal que se usaba de transporte en ese momento, y tenía que pasar de un lado al otro peligro. Sus 3 viajes misioneros, pues él hablaba de los peligros, ¿sí? No los hablaba como que, ay, yo sí sufro. No, los hablaba por dar testimonio, ¿sí? Para que vieran el amor que produce el amor por la verdad, el amor por el evangelio. Él dijo, todo lo tengo por estiércol, por ganar el conocimiento de Cristo. Entonces él lo perdió todo por comenzar a ganar verdaderamente en la vida que tenemos. Entonces él predicaba ese evangelio de la incircuncisión, eso lo dice en Gálatas 2:7, donde muestra que hubo un evangelio antes de la cruz llamado circuncisión, que se le fue dado a Pedro, y el de la incircuncisión a Pablo, que representa que después de la cruz se le dio la revelación de la verdad plenamente, ¿sí? ¿Cómo se acercó el reino? A través de Jesús de Nazaret se acercó el reino a través de parábolas, porque el reino es un estado mental de conocimiento de gloria de Cristo, que tú, dice, y la palabra está cerca de tu boca, que tú al confesar la palabra comienzas a crear lo que hablas, ¿sí? Lo que hablas conforme a lo que está escrito. El reino no es otro conocimiento literario, filósofo, político, religioso, económico, no. Son filosofías de hombre y sistemas de hombre, que el reino, el conocimiento de la gloria, que es un depósito de gracia que está en nosotros, no lo recuerda el Espíritu Santo, que nos recordará todas las cosas, y comenzamos a hablar bien, conforme a lo que el Padre dice de nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, durante 2000 años no se sabía que la enfermedad fue destruida en la cruz. Hay bastante evidencia escrita, ¿sí? Todo es escritura, nuevo pacto, antiguo pacto, ¿sí? Toda la letra mata, pero el Espíritu le da vida para poder recibir ese recuerdo del depósito que tenemos en Cristo, para poder ver que la palabra escrita es testimonio también vivo de Cristo. Entonces dice que Cristo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias, ¿sí? ¿A dónde se las llevó? Al sacrificio de la cruz, ¿sí? Y no resucitaron. Lo que Pablo escribe en las cartas paulinas, por eso te invito que te comas esas cartas paulinas. Eso es lo único que te forma Cristo verdaderamente, porque ahí durante 2000 años ha formado a un Cristo distorsionado, porque le meten ley, le meten gracia y dicen que ese es el evangelio. No, esos eran los engañadores, que ya hemos dicho reiteradamente que lastimosamente Pedro, Juan, Judas y Santiago, después de la cruz, fueron apóstoles fraudulentos por meterle la ley de condenación y muerte, el pacto de muerte y condenación a los gentiles, y esa enseñanza recorrió toda la tierra.
Hasta el día de hoy, todas las iglesias de paredes, no la iglesia del espíritu, sino de paredes, guarda rituales judaizantes. ¿Sí? La Pascua, por ejemplo, ahorita en los meses de enero, para recibir el año con buena lana de la oveja, se practica la fiesta de las primicias. Entonces, no, que hay que llevar lo mejor, ¿sí? Lo mejor ya Dios nos lo dio y lo mejor ya somos en Él cuando entendemos la gracia de Dios. Entonces, no, que la Pascua, por ejemplo, no, que se acerca la tradición de la Pascua, son fiestas judaizantes. ¿Y por qué judaizantes? Bueno, porque Pedro estaba engañado, Pedro quiso seguir engañando aún sabiendo la verdad, fue hipócrita y simulador y estableció eso en los gentiles. ¿Sí? Estableció esa práctica en los gentiles y eso recorrió toda la tierra. También hemos dicho que, por ejemplo, Pedro usaba al Espíritu para ratificar el dinero. Por ejemplo, le dice a Cornelio, Cornelio, gracias al dinero que tú das, Dios te escuchó. Entonces eso da pauta para que la gente esté por ahí en los púlpitos, pacte, dé 20 para que Dios le dé 40, dé 100 para que Dios le dé 1000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese espíritu es un espíritu que trabaja por ganancia deshonesta, predicando lo que a Dios no le conviene. ¿Sí? A Dios no le conviene que la gente engañe diciendo que porque usted da plata, usted recibe. No, es por elección. La gracia de Dios es desde antes de los tiempos y de los siglos y Dios ya conoce quiénes son suyos, quiénes están como vasos de honra y quiénes como vasos de deshonra preparados para destrucción. Vamos a un corte comercial, retornamos. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. También, por ejemplo, Pedro le dice eso a Cornelio, ¿sí? Ve que Cornelio era italiano, Cornelio era adinerado y la familia aún más. Entonces fácil fue y se armó el Vaticano en Roma, donde estaba el billete, y predicó el evangelio diferente que Pablo lo acusa en Gálatas 2:14, que son contumaces, que predicaban un evangelio diferente, que predicaban otro Jesús, no el que predicaba Pablo, porque Pablo conoció a Cristo en toda su gloria y desde esa gloria lo predicaba y lo enseñaba. Entonces Pedro, ¿cuál Jesús predicaba? Pues Jesús en los días de su carne, ¿sí? Que guardaba la ley, que la ley estaba vigente, que fue siervo de la circuncisión Jesús, que Jesús iba a la fiesta de las primicias, que Jesús fue a la fiesta de las bodas, fue a la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y todos los rituales judíos que han recorrido toda la tierra, lo cual Pablo se le dijo, no conozcas a Cristo en la carne, y si lo conoces así, ya no lo conozcas así, ya no lo conocemos así, mandando que no reciban nada de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret estuvo antes de la cruz y cumplió la ley que estaba vigente hasta la cruz. Todos los milagros, todo lo que hizo fue verdadero, pero no era para los gentiles. Porque Cristo para los gentiles, antes de la cruz, no hizo nada. Pero en la cruz, en adelante, en la muerte, en la resurrección, lo hizo todo. ¿Por qué? Porque ya no es por ley, es por gracia, no es por mandamiento, es por naturaleza divina. O tienes vida o tienes doctrina. ¿Sí? Un mango no hay que recordarle por mandamientos para que dé fruto de mango. ¿Sí? Hablando de un árbol. Y dice cada árbol de según su género y cada semilla según su especie. Si Dios es el árbol de la vida y tú eres hijo escogido por Él desde la eternidad, tú vas a orar para Dios porque eres la especie de Dios. ¿Sí? La misma especie de Dios. Si entras en la semilla de la palabra y cada semilla de según su especie, cada árbol según su género, tú das esa especie, esa semilla, la palabra de Dios, ¿sí? Que permanece para siempre, ¿sí? La palabra de Dios que permanece para siempre. Amado hermano, entonces, estos círculos económicos, claro, como ahí está escrito y Pedro dijo, no, así el Espíritu te dice que llegaron a Dios por el dinero que tú das, no, hermano, ¿sí?
el espíritu de la circuncisión o la ley, ¿sí?, que predicaban ellos, trabaja por ganancia deshonesta, ¿sí?, por beneficio, por dinero, vamos a decir, el ego es alimentado. Por eso usted ve ahí que hay jerarquías. Y Pablo enseña que en la iglesia no hay, o sea, aunque hay un orden, ¿sí?, pero no hay jerarquía, o sea, no hay jerarcas. ¿Qué es un jerarca? Que usted le tiene que servir a él porque él es el único ungido. No, de eso no se trata. El Espíritu está en todos, ¿sí? Y tenemos en alta estima a todos, tanto los que tienen algún liderazgo como los que no, pero cada quien se ve en alta estima. Yo tengo que ver en alta estima a mi hermano porque es mi hermano, ¿sí? Porque tiene el Espíritu de Dios, porque ha recibido el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio dado al apóstol Pablo. Los otros apóstoles predicaban otro evangelio, el evangelio de la ley, que ponía de pie el pecado, las maldiciones, ponía de pie a Satanás, ponía de pie todo lo que le han enseñado a usted en una religión de cuatro paredes o una denominación, ¿sí? Todo eso está vigente, como si Cristo no hubiera muerto y no hubiera destruido a nadie en la cruz y que tiene que volver a morir porque el pecado sigue por ahí. No, hay que ser alumbrado en la gracia, hay que ser alumbrado por Cristo, ¿sí? Decir que Satanás existe después de la cruz es negar la cruz de Cristo, porque Hebreos 2.14 dice que para eso murió, para destruirlo para siempre en la cruz, y o sea, no hay Satanás hace más de 2000 años. Por eso esto es locura. Esta es la verdadera locura. Habían hablado, mire, escúcheme, por 2000 años habían hablado que la locura del evangelio era decir Satanás anda como león rugiente. Eso no es locura. Eso se volvió habitual. No porque sea verdad, sino que Dios tiene un poder engañoso que le envió a los apóstoles por no haber creído la verdad. Les envió un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira. La mentira es la ley después de la cruz. La ley caducó, fue destruida, fue quitada en medio. ¿Por qué? Porque hay un pacto mayor. Usted la cumple por solo creer en Jesús, ya usted la cumple. Ya la cumplió. Él la cumplió por nosotros. Eso se llama la justicia de Dios. El don de la justicia. Los dones no son tuyos, son del Espíritu, son irrevocables. ¿Cómo tú vas a decir, no tengo justicia de Dios? Si es un don irrevocable, te lo dieron por fe y nadie te lo quita. Los Gálatas no lo perdieron, los Gálatas perdieron el conocimiento, ¿sí? El hermano que habló Pablo y dijo, vamos a orar para entregarle la carne a Satanás y que su espíritu se salve. Él supo lo que Pablo había dicho y lo vemos en la segunda carta que Pablo escribe a esa comunidad, ya rectificado. O sea, el hombre veía el poder de Dios. O sea, no, Pablo lo que habla se cumple, pilas. Y dejó ese comportamiento de incredulidad porque se portaba como los demás hombres sin Cristo. Y lo vemos que rectificó y lo vemos sirviendo y lo vemos, ¿sí? Pero es que lo que a Pablo hablaba, ese poder se manifestaba. ¿Por qué? ¿Cuánto más reinarán en vida? O sea, lo que Pablo practicaba era el reino de vida de Cristo en él, ¿sí? Porque él tenía la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Él no podía hablar, no, el que reciba la abundancia de la gracia, el don de la justicia, va a reinar si él primero no lo había experimentado. Por eso aquí hablamos desde la experiencia que Dios nos ha permitido en esta tierra de reinar en vida, ¿sí? Por ejemplo, hablaba con alguien en estos días y hablábamos de la similitud, de la similitud no porque sea igual, sino que, por ejemplo, todo reino de la tierra, ¿sí?, es un sustituto del reino de los cielos, ¿sí? Del reino de los cielos, del reino de los cielos. Cuando hablo no del cielo, hablo de los cielos es aquí en la tierra, pero con el conocimiento de la mente de la gloria de Cristo. Esto funciona, ¿sí? Porque lo confiesas conforme a lo que está escrito en las 14 cartas del apóstol Pablo y funciona. ¿Por qué? Porque eres escogido, eres predestinado, eres hijo de Dios y Dios no quiere ver sus hijos, ¿sí? Comenzamos a hablar de ese tema debido a la parábola del hijo pródigo, que es un error ponerle un título, porque los teólogos dinosaurios de hace 400 años
Como no tenían el alumbramiento en la mente de Cristo, porque eso lo está haciendo el Espíritu hoy en día, porque dice el primer día, que los 3 primeros días estará oscuro, y luego en las primeras horas del tercer día, ¿sí? Se irá alumbrando el entendimiento. Entonces, bueno, hablando de entendimiento, dice que 3 días durará oscura la tierra. ¿Sí? Entonces, el primer día del año 0 al año 1000, un día del año 1000 al año 2000, segundo día, y del año 2000 en adelante se está cumpliendo las primeras horas del tercer día, donde dice Dios: yo acabaré la maldad de mi casa. O sea, Dios te va a revelar que tú no eres malo, no tienes pecado, no hay Satanás, no hay enfermedad y no hay demonios, no hay maldiciones, ¿sí? Y así se te acaba toda la maldad. ¿Por qué? Porque comienzas a entrar en la revelación del evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que era la incircuncisión, no la apostasía que tienen todas las denominaciones. Ellos no saben, ellos como usan el poder engañoso de Dios, ¿sí? Porque Dios se los envió, imponen manos, echan fuera demonios, profetizan y todo eso en base a cosas en la carne. Vamos a un corte comercial y ya venimos aclarando esto también. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando el segmento anterior de que los sistemas religiosos denominacionales, ¿sí? ¿Qué es una denominación? 4 paredes que te digan que eso es el templo de Dios o la casa de Dios, con un título afuera, y te sellan en la frente cuando tú entras. Si entras a un lugar pentecostal, tú ya eres pentecostal, hueso colorado y rácata, 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 pero te sellan en la frente, ¿sí? Yo tengo esa experiencia que yo soy, a mí me dicen: ¿y usted qué es? No, yo soy hijo de Dios, ¿sí? Yo soy cristiano, porque le llaman cristiano a vivir en ley y gracia. No, eso no es cristiano. No tienen el entendimiento. Cristiano es el que cree en el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, la línea de la verdad, el evangelio de la gloria de Cristo, la incircuncisión que él dijo en Gálatas 2:7. Y en esa línea de verdad, porque él dice: por el evangelio que yo predico es que ustedes reciben el sello del Espíritu, ¿sí? El otro sello era de la circuncisión, porque ellos predicaban a otro Jesús, predicaban a Jesús antes de la cruz, en los días de su carne, que guardaba la ley y las tradiciones judaicas, así como ahorita lo enseñan en toda la iglesia evangélicas o católicas, y guardan fiestas judaicas. Entonces eso es judaísmo, y Pablo le llamó al judaísmo la apostasía, el engaño, caer de Cristo le llamó a eso. Y eso es algo que viene durante más de 2000 años. Estamos hablándolo hoy, ¿sí? Que Dios pues se permita los recursos comunicacionales o para que su palabra corra y sea glorificada, porque nos habían engañado. El Espíritu es el único que dice que vendría por segunda vez para aclarar los misterios, sin relación al pecado. Por eso le hablamos a usted de que el pecado no existe. El programa anterior estábamos hablando que entonces, ¿cómo se le llama a un ladrón? Pues al ladrón se le llama ladrón, y si se deja agarrar, pues va preso. ¿Por qué? Porque él está en mala conciencia, en obras muertas, ¿sí? Pero no hay pecado decretado por Dios en él. ¿Por qué? Porque Cristo no es ministro de pecado, ¿sí? Él no sabe que ya fue reconciliado. Cuando usted se le revela hoy, en febrero 2026, se le revela que Cristo ya lo perdonó, no te perdonó hoy, Él te perdonó en la cruz, ¿sí? Porque Él decidió perdonar. Ese es el amor infinito de Dios. Cuando a ti se te revela hoy, febrero de 2026, que eres santo y que comienzas a andar en santidad,
No fue hoy. Así, a ti se te reveló hoy, pero eso ya sucedió en el acto perfecto del sacrificio por una sola ofrenda. Nos hizo perfectos a los santificados para siempre. Entonces es falta de conocimiento. Durante 2000 años, ¿por qué la gente practica las obras muertas y el daño al prójimo? Bueno, porque no tiene conocimiento, y el pueblo que no tiene conocimiento pues vive pereciendo. ¿Sí? Por eso muchos pueblos atacan a otros pueblos. Hablan del amor de Dios. Hay 300 pastores orando por ellos y van y matan al que sea. En el nombre de Dios. Parece la Santa Inquisición moderna. Cuando mataron 60 millones de personas en Latinoamérica, en toda América, en el nombre de Dios. ¿Sí? Hay una historia de un cacique que le decía a los españoles: ¿y ustedes van al cielo? Y le decían: sí, nosotros vamos al cielo. No quiero ir a ese cielo con personas como ustedes que nos matan a todos nosotros, les digo. Porque el engaño ha venido durante 2000 años, hermano. ¿Por qué? Le voy a decir quién es el culpable claramente. Pedro, Juan, Judas y Santiago, al ir con Cornelio a Italia, sembraron el evangelio diferente, crearon algo que se llama el Vaticano, ¿sí? Aunque luego fueron perseguidos ellos mismos, porque no se podían ir lisos, hermano. Ellos contaminaron la verdad de la gloria de Cristo y trajeron la ley a los gentiles. Van a Roma, establecen eso. Roma era el imperio, ese imperio entró a España. España era ya contaminado con el evangelio diferente, y luego se agarraron los viajes para Sudamérica, trajeron todo ese poco de presos y decían a los indígenas: en el nombre del rey y de Dios, esto nos pertenece. ¿Sí? Trabajan por ganancia deshonesta. Ese espíritu es por ganancia deshonesta y se siguen carcomiendo. Cuando usted tiene ese conocimiento religioso, cuando usted conoce a Jesús de Nazaret solo en carne y lo sigue solo en carne, usted tiene un espíritu diferente, porque Jesús de Nazaret fue siervo de la circuncisión. Usted tiene que conocer al otro, al que resucitó de los muertos, como si hablase de dos Cristos. No, es el mismo espíritu, solo que uno enseñó en carne y el otro enseñó en gloria. Entonces usted abandone lo que aprendió en carne, porque a Pablo en el tercer cielo le dijeron así: no conozcan a Cristo según la carne. O sea, lo que él enseñó en carne lo va a dividir, va a hacer denominaciones por todos lados, va a ser la división del espíritu, no va a guardar la unidad del espíritu, porque él lo dijo: sobre el que yo cayere lo desmenuzaré. Cuando usted desmenuza algo, se parte en partículas, y así está regada toda la religión diciendo que conoce a Cristo. No lo conocen, lo conocen según la carne, ¿sí? Pero no lo conocen según la gloria, el espíritu, la verdad y la gracia que vinieron cuando resucitó. ¿Sí? Entonces, eso recorrió toda la tierra y encegueció el conocimiento, y las naciones viven pereciendo. ¿Por qué? Porque no creen a la verdad. Entonces, el poder engañoso de Dios, no quiere engañar a nadie, mi hermano. Dios no quiere engañar a nadie. Él no quiso engañar a nadie. El problema fue que no le creyeron y no amaron la verdad. ¿Sí? El sistema apóstata nace del judaísmo. Son los que niegan que Jesús es el Cristo. Ahí está. Y eso recorrió toda la tierra. ¿Sí? Y ellos lo niegan durante 2000 años. ¿Sí ve? Entonces eso recorre la tierra. Eso no recorre por correos, no recorre por, vamos a decirlo así, por guerras, no recorre por comercio, no, eso recorre por conocimiento. ¿Sí? A la verdad tiene mucha, según la carne, reputación, santificación, tal. Por ejemplo, hay mucha gente que comienza a entender las palabras en hebreo y los escritos originales, y usted los ve que son intelectuales, y de verdad, la verdad tiene mucha reputación de espiritual, pero es vacío, dice el Espíritu. Lo que no revela el Espíritu a través de la gracia que tenemos, y a través de vamos a decirlo así, el testimonio escrito por Pablo, del fundamento escrito por Pablo, no es verdad. Es camino de hombre, porque es inteligencia. ¿Sí? Esto es
sabiduría predestinada de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios está aclarando a través de sus hijos, Él mismo, su espíritu, porque cuando viene el espíritu de la verdad. ¿Sí? Entonces, necesita instrumentos, su cuerpo, al cual, porque el cuerpo de Cristo, ¿qué significa eso? Que Cristo es la cabeza y el resto del cuerpo también es Cristo. ¿Sí? Y participa de carne como Jesús, entonces Jesucristo, hombre. Y se comunica, ¿sí? Se comunica porque es el espíritu de la verdad. Eso es lo mismo que hacían los profetas. Así dice el Señor. Y era un hombre de carne y hueso. Y aquí el Señor está hablando y participamos de carne y sangre. ¿Sí? Pero Dios es tan grande que cuando tú agarras el hilo de la verdad del apóstol Pablo, porque es el único apóstol de la verdad, los otros son fraudulentos, los otros engañaron, entonces ese que engañó fue Pedro, Juan, Judas y Santiago, que recorrieron toda la tierra dando el evangelio diferente, en el cual Pablo los acusa en todo el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Les dice hipócrita, que estaban simulando. ¿Qué es una simulación en ese tiempo? Pablo les había hablado a ellos en privado, ¿sí? La gloria de Cristo se las habló en privado. Pablo era el que tenía la verdad, hermano. De lo más vil y lo más menospreciado toma Dios para avergonzar la sabiduría de los sabios. Pedro traía una sabiduría que le enseñó Jesús de Nazaret y que estaba vigente hasta la cruz, ¿sí? Conforme a la ley. ¿Sí? Conforme al reino, ellos no entendieron ni papa, ¿sí? Pero a Pablo se le dio todo eso. ¿Por qué Pablo los aventajaba? A mí nada me enseñaron, nada nuevo me enseñaron, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era doctor y abogado de la ley. Los apóstoles no sabían de letra de la ley, ¿sí? Porque ese era el propósito. Porque si Jesús escoge a Pablo antes de la cruz para que andara entre los 12, Pablo hubiese anunciado que él sí mostraba las señales del Mesías. Entonces Jesús los escoge del vulgo, o sea, sin educación religiosa, ¿sí? Para que no descubrieran que Él era, sino hasta que Él se los fuera revelando. Se los revela pocos días antes de la cruz, de ir a la cruz. Ya no podían hacer mucho para convencer a los judíos y como ellos no eran importantes en la sinagoga, sino unos simples hombres normales, ¿sí? Entonces no iban a tener el peso. Por ejemplo, el que habló por Jesús de Nazaret en los días de su carne dentro del Sanedrín, había tenido una conversación de noche con Cristo, que le dijo, es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Del agua y del espíritu, lo dijo 2 veces. Y él opinó cuando ya estaban porque a Cristo no lo pasaron a juicio, a él lo sentenciaron de una vez a muerte. Entonces él opinó y dijo ahí, ¿y qué tal que estemos luchando contra Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, seguimos. En el segmento anterior terminamos hablando del relato de Nicodemo, esa conversación que tuvo de noche, ¿sí? Esa noche era su mentalidad, ¿sí? Recuerde que ignorancia es igual a tinieblas. Entonces Jesús le decía, hay que nacer del agua y del espíritu, hay que nacer del agua y del espíritu, un nuevo nacimiento. Y Nicodemo no entendía, pero lo que pasa es que él fue a hablar de noche porque él sí veía las señales de que él era el Mesías. Entonces, si Nicodemo más o menos recibió luz, imagínense Pablo, que aventajaba a todos en el conocimiento de la ley. Pablo era amoroso de la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando le explicaron que la ley dejó de ser verdad en la cruz, ¿sí? Y enseñar los mandamientos después de la cruz es la mentira, él dijo, todo lo tengo por estiércol para ganar el conocimiento de Cristo. Entonces él comenzó a ganar el conocimiento de Cristo, que está un pacto mayor, no por mandamientos, sino por fe. Y esa fe trae que se forme Cristo en ti y tú vives por naturaleza de Dios, no vives por ley,
¿sí? O mandamientos, sino vives por naturaleza. Tú eres santificado porque fuiste santificado, vives una vida amorosa, de piedad, ¿sí? De amor, de gobierno de Dios por el entendimiento de la gloria. Entonces estábamos diciendo que todos los gobiernos del mundo son sustitutos de la verdad y la gloria del reino de Dios. Por ejemplo, un gobierno debe facilitar o debe, entre las necesidades básicas, debe proporcionar sistema de salud, ¿sí? Sistema de salud. En todos los lugares de los gobiernos terrenales hay problemas en el sistema de salud. Eso no es nuevo, ¿sí? Tiene que proporcionar del progreso, o sea, por ejemplo, Producto Interno Bruto, negocios, ¿sí? Y muchas áreas. Quiero hablar de estas dos para no alargarnos. Pero, por ejemplo, el reino de los cielos proporciona salud absoluta. ¿Y cómo te la proporciona? Por conocimiento. Por eso Dios no tiene líneas fronterizas, ¿sí? Usted arriba en el cielo no le van a decir, usted viene de Venezuela, ay, qué bonito, allá estaba el salto del ángel. No, allá no le van a, o sea, así no le van a decir. ¿Sí? Allá no hay frontera, no hay límites, ¿sí? Eso es un conocimiento, ¿sí? El cielo es un conocimiento que tú lo disfrutas aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo te proporciona la salud? ¿Por qué? Primero te voy a decir algo. La mente de Cristo es el reino de los cielos. El conocimiento de la gloria de Cristo es el reino de los cielos dentro de nosotros. Es el depósito de la gracia que ya se nos fue dada. En el espíritu o en la conciencia se nos fue dado la gracia de Dios y el conocimiento, la ciencia de la gracia que trata con todas las necesidades del hombre. Entonces, ¿cómo proporciona Dios la salud? Dios proporciona la salud diciéndote esto. Y se llevó todas nuestras enfermedades y las dolencias, las llevó al sacrificio de la cruz, resucitamos juntamente con Él, pero no dice que las enfermedades y las dolencias resucitaron. Ahí ya le quita el poder a la enfermedad porque la enfermedad es un engaño. ¿Sí? Es un engaño. ¿Por qué? Si se manifiesta algo, por ejemplo, una llaga, ¿sí? ¿No? Una úlcera, ¿sí? Y tú la ves ahí con la vista natural, tú estás creyendo un engaño que el cuerpo te envía. ¿Por qué? Porque él está programado para matarte, para caducir, ¿sí? Porque tiene un tiempo de uso. Y como tú no habías recibido la verdad del Evangelio, tú habías recibido designios de la carne, que son pensamientos que son contrarios a la verdad de Dios. Entonces tú venías viviendo en contra de la verdad de Dios. Así hubiese sido bueno y no te hubieras metido con nadie nunca, venías engañado. Por eso es necesario el evangelio de la incircuncisión que el apóstol Pablo aclaró y dijo, por mi evangelio es que vivimos el reino, por mi evangelio es que los hombres serán juzgados. El tribunal de Cristo es conforme a mi evangelio. ¿Sí? Entonces, como tú venías creyendo antes de conocer la verdad, tu carne estaba acostumbrada a creer el engaño de la vida y no se le había revelado que la cruz limpió y quitó y destruyó la enfermedad y no resucitó. Y que Pablo escribe que la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos mortales. O sea, está diciendo que Jesús no enfermó nunca y que esa es la vida que tú mereces tener en vida para reinar en vida. ¿Sí? No es que tu tiempo en carne no se acabe, pero mientras que tengas el tiempo en carne vas a disfrutar de salud y te vas a robar mucho dinero, porque la salud es una riqueza. Entonces, se manifiesta una úlcera así negra, oscura, que se va a caer el pie. Y tú piensas eso, ¿no? Pero resulta que es tu carne que te envía ese engaño, pero tú en el conocimiento de la gloria, la mente de Cristo, la conciencia eterna de Cristo, comienzas a decir que no recibes eso. ¿Sí? No recibes. Y tú le dices a diario a tu cuerpo, no recibes, no lo recibes y eso desaparece, porque es un engaño, los engaños desaparecen. Esas son las cosas movibles para que quede lo inconmovible, la verdad. Entonces tú confiesas la palabra porque esa es la forma de mantener la mente de Cristo activa. Piensa en todo lo bueno, en todo lo perfecto, lo que es de buen nombre, lo que es de buen parecer,
¿sí? O sea, ahí no te dice que piense lo negativo, piensa todo lo bueno y al pensarlo, confiésalo. La Escritura dice en Efesios 1:3, somos bendecidos con toda bendición. Yo le pregunto, si tú eres bendecido por parte de Dios, tu Padre, con toda bendición, ¿cómo vas a decir que te falta algo? Tienes que ver por qué no reinas en vida, y es porque no recibes la abundancia de la gracia, y la abundancia de la gracia es el don de la justicia. O sea, no estás parado en la verdad. Aceptas la gracia, pero no aceptas la profundidad del conocimiento de la gracia. Entonces eso te trae situaciones que el poder de la palabra, porque el poder de Dios es el evangelio que le dio al apóstol Pablo, el de la incircuncisión. Y Pablo, por ejemplo, cuando dice yo oraba por ustedes, estaba diciendo yo confieso la cobertura angelical sobre cada uno de ustedes para que abran el entendimiento, Dios les abra el entendimiento y puedan conocer las riquezas que tienen, ¿sí? Como hijos, Dios te proporciona la salud, ya te la proporcionó. Lo que tienes que creer es que no existe la enfermedad porque fue destruida por el sacrificio perfecto en la cruz, ¿sí? No existe y tú confiesas, ¿sí? A mí me gustaría, de verdad, que esta información le llegara a muchas personas que de pronto están en un estado de salud deteriorado y se convenzan, hermano. Aunque vean ese engaño que el cuerpo les quiere manifestar, porque el cuerpo con los designios está, por eso que habla Pablo y dice, sobre todo el escudo de la fe para detener todos los dardos del maligno. El maligno no es otra cosa que tus pensamientos negativos contra ti mismo. Ay, este país se lo llevó el que lo trajo. Tu reino no es de este mundo. Tu ciudadanía está en los cielos y Dios te proporciona la prosperidad, te proporciona la salud, te proporciona el alimento. No se preocupe por lo que van a comer o vestir, porque el Padre tiene cuidado de todo eso, y si alimenta a los pajaritos, ustedes valen más y más rápido. ¿Sí? O sea, es una ignorancia que ha venido durante 2000 años y luego a ver, vamos a decirlo así, todo país tiene un gobierno, ¿sí? Y eso es una simulación de la verdad de Dios. Porque usted se ve y hay ministerio de salud, hay ministerio de transporte, hay ministerio de negocios, de inversiones, hay ministerio de religioso, hay de todas esas cuestiones, en todos los gobiernos hay. Y valga la redundancia, se aclara, dice que Babilonia se sienta en todas las naciones de la tierra como reina. Ella reina, ¿cómo? Por sistema religioso, político, económico. Así reina Babilonia en todas las naciones, no la excepción donde tú estés, sino en todas las naciones de la tierra. Así eso es Babilonia, ¿sí? Es un reino sustituto que no es el de Dios, o no es la verdad de Dios. Dios, vamos a decirlo así, los permitió, ¿sí? Los permitió, ¿por qué? Porque el hombre estaba desviado de la verdad. Pero ¿qué sucede? No, es que Dios va a acabar la política o va a acabar la... No va a acabar eso. Él lo que va a hacer es darles el conocimiento de gloria para que sean justos. ¿Sí? Para que sean justos. Si entra la justicia a todo sistema del hombre, la justicia de Dios, no la justicia del hombre. No, la justicia de Dios. Y todo se maneja justamente. ¿Sí? La justicia de Dios es tanto que está involucrada en todo, que si justamente hoy se te acabó el azúcar, justamente llega la otra para acá. ¿Sí? Así más o menos. Ser justos en la manera de amor al prójimo. Yo me imagino, si la verdad del evangelio hubiese llegado, en vez de haber llegado el evangelio diferente de Pedro, Juan, Judas y Santiago, hubiese llegado el evangelio de la verdad de Pablo a España, y no hubiesen venido a saquear, hermano. ¿Sí? Se hubieran repartido las cosas de una manera justa. Vamos a un corte comercial, retornamos. Bueno, llegamos a este último segmento por el día de hoy. Y de nuevo, gracias por permitirnos poder llegar a su conciencia. Ese es el objetivo.
No queremos llegar solo a tus oídos, sino más profundo, allá donde dice que la palabra es una espada de doble filo y llega hasta lo más profundo del cuerpo. Lo más profundo del cuerpo es la médula. La médula produce la sangre. Entonces quiere decir que espiritualmente por la palabra Dios te hace una transfusión de sangre, te quita la tuya y pone la de Él. Y tú pasas a ser un solo espíritu con Dios. Pasas a ser el mismo en la tierra, con un velo. Un velo que Juan le llamó las bestias, pero que hablan la palabra de Cristo. Estábamos hablando de que se aplica la justicia, ¿sí? No la justicia del hombre, vuelvo y lo digo, porque la justicia del hombre es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? La justicia del hombre es competitiva. ¿Sí? La justicia del hombre va muy apegada al amor por el dinero. ¿Sí? Es la raíz de todos los males. Entonces, como yo le hago mal a este porque tengo ambición, no. El amor de Dios es la verdadera justicia. ¿Sí? Aún, mire, dice que todos los hombres pasarán por el tribunal de Cristo, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Mire, hermano, cuando usted entiende la profundidad de lo que Pablo dice ahí, Dios no está condenando a nadie. No lo condenó en carne, mucho menos en espíritu. O sea, cuando vino en carne en Jesús de Nazaret, que dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Mucho menos después siendo el resucitado, que es Cristo en toda su gloria, que se metió dentro de cada uno de nosotros para que las palabras de la incircuncisión despierten tu verdadera identidad eterna. El tribunal de Cristo es hablarte claramente, sin pelos en la lengua, ¿sí? Porque tú tienes que dejar de pensar como hombre y pasar a pensar como Dios. Y cuando piensas como Dios, se te revela el depósito de amor que ya tienes desde antes de la fundación del mundo, el depósito de justicia, el depósito de verdad, el don de la fe, y prácticamente es Dios viviendo por ti. Pablo lo entendió después de tanto sufrimiento y tantas cuestiones y tanto que logró también por la palabra de vida de Dios. Y dijo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive, porque él notaba que no hacía nada, que todo lo hacía Cristo. Lo que hablaba, lo que enseñaba, lo que hacía, los hermanos que bendecía, todas las correcciones, todo era Cristo, porque Cristo se encarnó en Pablo. Y así quiere encarnarse en ti, ¿sí? Y eres bendecido. Cuando decimos acá, bendecido con toda bendición, no te estamos diciendo un piropo. Estamos diciendo que Dios ya te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La misma bendición que tiene Cristo la tienes tú, es lo que quiere decir eso. ¿Y cuáles son los lugares celestiales? Donde tú pones la planta de los pies termina la tierra, de ahí para arriba son los lugares celestiales. O sea, Dios te bendice en todo el ámbito alrededor tuyo y por donde camines. Esos son los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estás tú ahí y tú eres hijo de Dios y tú eres cuerpo celestial, espíritu. ¿Sí? Entonces, conclusión. Hay dos evangelios. Uno que para Cristo ya no tiene valor, es una medicina expirada en la cruz, llamado la circuncisión o la ley, ¿sí? Porque la ley fue hasta Cristo. Y el otro, la incircuncisión, que era un evangelio eterno desde antes de la fundación del mundo, que algunos profetas escribieron cosas sin entenderlo. Daniel escribió cosas y dijo, él sella el libro. ¿Por qué sella el libro? No te vamos a revelar nada, escribe nomás. ¿Sí? ¿Dónde se abrieron los sellos? Cuando Cristo resucita y desde el tercer cielo le habla al apóstol Pablo. ¿Se abrieron cuáles sellos? De todo lo que han dicho los profetas, de todo lo que había dicho Jesús en los días de su carne, que cuando habló del reino hablaba en parábolas, y a Pablo se le explicó. ¿Sí? Durante 3 años más o menos, porque él dice que cuando tuvo el encuentro con Cristo no se fue de una vez a buscar a Pedro y decirle, apóstol, vengo aquí a darte el dinero. No. Dice que fue 3 años al Sinaí, a Asia, y entonces fue en el mismo Sinaí donde Moisés habló con el ángel. Pablo estuvo ahí recibiendo directamente revelación de Cristo en sí mismo. ¿Sí? Más o menos como, hermano, como él ayunó, como él tuvo estos 3 días. ¿Sí? Él ayunó en ese momento por rudimento. Pero luego Dios le dijo, no, eso es maltrato al cuerpo. Todo es por conocimiento.
La libertad que tienen los hijos de Dios, que no la convierten en libertinaje. Dice, no consulté de una vez con carne y sangre, pero no consultó ¿por qué? Porque el Espíritu le dijo que no consultara, porque el Espíritu le iba a enseñar a él durante esos 3 años que estuvo en Arabia, le iba a enseñar toda la revelación que él llegó hablando, ¿sí? Quiso dársela al otro apóstol, los apóstoles no creyeron a la verdad, hermano, no quisieron creer la verdad, la entendieron, porque él le dice, ustedes habiendo entendido cómo van a dar la ley a los gentiles, y la ley no es para los gentiles, la ley había sido para los judíos. Ahora los 2 pueblos tienen que ir por medio de la fe para creer en Jesucristo, ¿sí? Entonces, hay 2 evangelios. Uno, la circuncisión que terminó, se le había dado a Pedro, y Pedro se quedó sin trabajo hasta la cruz. Ahí se le terminó el trabajo. Tenía que comenzar a enseñar lo que enseñaba Pablo, recibir la verdad, entenderla y confesarla como lo hacía Pablo, pero no lo hicieron. Entonces Pablo recibe el evangelio de la incircuncisión después de la cruz, en el tercer cielo, en la estatura de Padre Jesús. ¿Por qué yo repito tanto de que en la estatura de Padre? Porque él se había despojado y se había hecho espíritu de hombre, ¿sí? Se había hecho hombre en un cuerpo de humillación, en un cuerpo caído, en un cuerpo con semejanza a pecado. ¿Qué fue la caída? Que el hombre dejó de ser Dios y el hombre dejó de pensar como Dios y pasó a pensar como bestia, ¿sí? ¿Y qué sucede? Él se había despojado, ¿sí? Vino sin gloria, vivió sin gloria hasta antes de la cruz, murió, resucitó, recibió la gloria, y esa gloria es la estatura de Padre, y ahí se le reveló a Pablo en el tercer cielo. Entonces, él recupera, ¿sí?, la gloria, no porque él quiso perderla. Mire, por ejemplo, esto es tan profundo que Pedro en el primer discurso, ¿sí?, con la religión que traía en la cabeza, porque él era legalista, dijo: ustedes mataron a Cristo, cada uno de ustedes lo mataron, él murió y lo mataron, ustedes lo mataron. Y había gente extranjera de muchos países, no habían solo judíos para culparlo, había mucha gente, muchas lenguas, porque era una metrópolis donde Pablo estaba hablando. Metrópolis es cuando hay muchas nacionalidades en una ciudad, por diferentes motivos. Y los culpaba a todos, ¿no? Por culpa de ustedes murió Cristo. Y Cristo, en toda la revelación de la gloria, le dice a Pablo, le dice: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, nadie a él lo mató, él puso la vida voluntariamente y volvió y la tomó, ¿sí? Entonces son cosas que parece contradicción, o es contradicción. Unos hablaban una cosa y Pablo dijo: cuando venga la perfección se va a hablar así, ¿sí? Entonces la perfección es que eres bendecido con toda bendición. Tampoco existe Satanás, eso es sabiduría oculta durante 2000 años. ¿Por qué? Porque Pablo fue quitado. Pablo era el que hablaba sabiduría oculta entre los que habían alcanzado madurez, pero él escribió 14 cartas. Esto lo escribió en Hebreos 2:14, y dice que Dios participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir. ¿Dónde? Por medio de la muerte. ¿Dónde? En la cruz. Murió hace más de 2000 años. ¿A quién? A que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces ya lo destruyó, ¿sí? Ya lo destruyó, no hay diablo. Hermano, entonces ¿por qué vamos a congregaciones y allá nos dicen que venga para sacarle los chukis? No, esos son entidades del poder engañoso de Dios que le había dado a los apóstoles. Los apóstoles los transfirieron por conocimiento, por rudimento, y la gente sigue hablando de esas entidades, pero ellos son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esas entidades en Cristo no existen, esa es la verdad. No existe Satanás, no existen demonios, pero ellos las crean por la boca, porque ellos tienen el espíritu de Dios, porque son hijos de desobediencia, hijos, o sea, tienen el espíritu de hijo, pero no tienen el conocimiento de hijos de obediencia o de ministros competentes. Entonces siguen creando entidades. Cuando eso se cierre y dejen de hacerlo, todo lo que produce la maldad en el hombre desaparece. ¿Por qué? Porque dejan de producir eso. Este engaño es tan grande que los mismos que hablan de Jesús todo el día son los que producen la maldad. Bendecido con toda bendición. Un fuerte abrazo. Conforme a lo que está escrito, confieso que la cobertura angelical está sobre ti, sobre tu familia,
sobre las cosas que Dios te ha permitido tener o te ha dado, sobre los hermanos de la fe. Y oro y confieso que vas a ser alumbrado por Cristo en el entendimiento de la gloria. Un fuerte abrazo.